COVID-19, la pandemia por el coronavirus no ha terminado. Sin embargo, su origen no estaría todavía claro. Las investigaciones estarían revelando y confirmando cada vez que el evento inicial de la pandemia por el coronavirus sería un evento zoonótico, es decir, la transmisión de un virus que infectaba animales hacia el ser humano, descartándose el accidente de laboratorio. En una reciente investigación publicada este 29 de julio de 2022, los científicos habrían determinado que un tipo especial de mapache que se ha detectado en China pudo ser el eslabón intermediario entre la infección del coronavirus de murciélagos al ser humano. ¿Qué es lo que estaría revelando esta investigación? En este video vamos a compartir los hallazgos de la misma y sobre todo brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. ¡Acompáñenme! Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación dada este 29 de julio 2022, en donde una publicación en la revista Science identificaría que un extraño mapache encontrado en China pudo ser el origen de la pandemia COVID-19. Una situación importante para conocer nosotros el futuro riesgo que podrían presentarse otras enfermedades infecciosas en otras pandemias. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos desarrollando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las diferentes redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto importante a tomar en cuenta con ya más de 2 años y medio de una pandemia que habría infectado a más de 540 millones de personas y sobre todo que habría causado lamentablemente la muerte de más de 6.4 millones de personas y que la pandemia aún no ha terminado y que sobre todo el virus habría presentado características que han conllevado a que nuevas olas de coronavirus se estén dando, es el origen de esta pandemia. No está aún claro cómo se inició una enfermedad como la que hoy día vive el mundo, como es COVID-19. Situación que es muy importante determinar, dado que podría ayudar a evitar futuras pandemias que el mundo podría enfrentar, tomando en cuenta que paralelamente el mundo enfrentaría una enfermedad conocida como la viruela del mono, enfermedad ya conocida desde 1970 que podría infectar esta zoonosis al ser humano. Sin embargo, no se hizo un control previo y hoy día es una emergencia sanitaria internacional con el riesgo de convertirse en pandemia. Ante ello, en una reciente investigación de este 29 de julio 2022, un artículo publicado en la revista Science confirmaría una tesis sobre el origen del COVID-19, en donde un extraño mapache podría ser el origen de la pandemia. Según lo que menciona este estudio publicado en la revista Science, confirmaría la primera tesis sobre el origen del SARS-CoV-2, el mercado chino de Wuhan, y en concreto la venta de un animal salvaje, el perro mapache. Según la publicación, se mencionaría que el perro mapache es una especie salvaje asiática y sería uno de los posibles orígenes de la pandemia COVID-19. El análisis indica que la aparición del SARS-CoV-2 se produjo a través del comercio de vida silvestre en China y mostraría que el mercado de Guanan en Wuhan fue el epicentro de COVID-19. El mercado mayorista de mariscos de Guanan en Wuhan se identificó como una fuente probable de casos de los primeros informes, pero luego esta conclusión se discutió y otra de las hipótesis que se habría analizado era de que el virus se pudo escapar de un laboratorio. El nuevo estudio corroboraría que los primeros casos conocidos de COVID-19 en diciembre de 2019, incluidos aquellos vínculos directos reportados, se centraron geográficamente en el mercado. Mamíferos vivos susceptibles al SARS-CoV-2, como el perro mapache, se vendieron en el mercado a fines del 2019 y dentro del mercado las muestras ambientales positivas para el SARS-CoV-2
se asociaron espacialmente con vendedores que vendían estos animales. A pesar de una caída general en las ventas de animales vivos durante los meses de invierno, se informó que los perros mapaches, que se venden tanto como carne como para pieles, estuvieron constantemente disponibles para la venta durante todo el año, incluso en el mercado de Guanán en noviembre de 2019. Además de vender mariscos, aves de corral y otros productos básicos, el mercado de Guanán era uno de los 4 mercados de Wuhan que vendía continuamente una variedad de especies de mamíferos vivos, capturados en la naturaleza o criados en granjas durante los años y meses previos a COVID-19. Según el estudio, allí se vendieron múltiples animales que pudieron ser transmisores del virus, como los zorros rojos, los tejones porcinos y los perros mapaches comunes, los cuales se vendieron vivos en el mercado de Guanán hasta por lo menos noviembre 2019. Situación importante en donde los investigadores estarían identificando al perro mapache como el agente intermediario para explicar el origen de COVID-19, en donde la capacidad de adaptación que tuvo tener el coronavirus que infectaba a la comunidad y a la población de murciélagos tuvo que mutar y adaptarse al ser humano, y a través de este mamífero, el perro mapache, pudo encontrar esa mutación que pudo adaptarse al ser humano. Datos importantes que revelan la importancia de tomar en cuenta cómo se podría originar una pandemia. Si nosotros nos ponemos a pensar con respecto al origen de COVID-19, cómo un mercado en una ciudad en China pudo originar una pandemia que afectó al mundo entero, con más de 540 millones de personas infectadas. Igualmente el caso del inicio de la viruela del mono, cómo una persona residente en Reino Unido, quien viaja a África, probablemente contrae relaciones sexuales y se infecta de la viruela del mono, llega nuevamente a Reino Unido y a partir de esta persona, una única persona, origina un brote que hoy día se conoce como una emergencia sanitaria internacional. Esto tiene que llamar la atención. El mundo estaría viviendo en carne propia lo que significa el origen de las pandemias. Cómo un solo evento puede desencadenar un efecto dominó y lamentablemente conllevar a que el mundo altere su estabilidad. Una situación preocupante. Tanto el origen de COVID-19 en un mercado de mariscos donde se comercializaban animales, pudo originar una pandemia como el mundo enfrenta, como una sola persona, quien se infectó de un virus ya conocido desde 1970 que infectaba al ser humano y que pueda propagarlo y diseminarlo al mundo entero, y ya siendo casi 82 países que registran viruela del mono, es algo que nosotros debemos reflexionar. La pandemia por el coronavirus no ha terminado, las nuevas subvariantes de Omicron estarían causando olas de contagio y es muy importante analizar el origen de COVID-19 para que de esta manera el mundo reflexione y evitemos el posible origen de nuevas pandemias. No bajemos la guardia, COVID-19 no ha terminado, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información importante. Este 29 de julio, en una revista importante como Science, se habría publicado el posible origen de COVID-19. Los investigadores estarían señalando a un mamífero conocido como el perro mapache como el origen de COVID-19. La investigación habría revelado que el origen de COVID-19 se estaría centrando en el mercado mayorista de mariscos de Guanán en Wuhan, en donde se estaría comercializando un mamífero vivo como fue el perro mapache, además de otros mamíferos conocidos como los zorros rojos. Es muy importante que la investigación habría revelado que el factor que pudo desencadenar la adaptación del coronavirus inicial que infectaba murciélagos y pudo adaptarse al ser humano se dio a través del perro mapache. Situación importante que pone a reflexionar a los científicos y sobre todo que las personas debemos tomar en cuenta. Cómo la infección en un mercado en Wuhan, en China, pudo originar una pandemia que afectó a más de 540 millones de personas a nivel mundial. Igualmente, como la viruela del mono se habría originado por una persona quien estuvo en África,
y al regresar al Reino Unido pudo desencadenar una emergencia sanitaria internacional con casi ya 19.000 casos distribuidos en más de 82 países. Situaciones para reflexionar y que nosotros debemos tomar en cuenta. COVID-19 no ha terminado, no bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.